En este mayo pasado, en este 2026, se confirmó un brote en una provincia allá en el Congo, es en serio, en la República Democrática del Congo, que se llama Ituri, ese lugarcito se llama Ituri, ¿de acuerdo? Y además con casos adicionales en Uganda también. El brote de 1,262 personas, casos sospechosos y confirmados, con más o menos 241 muertes por el tema del ébola. El brote es una variante del ébola que conocimos hace, ¿cuánto, doctora? ¿Hace 10 años? ¿15? Yo creo que más. Pues realmente este brote de esta cepa se conoció el primero en Uganda en el 2007. 2007. Pero ébola como tal lo tenemos desde la década de los 70. Ha ido variando. No, pero esta es otra variante. Que es la variante esta que es difícil de pronunciar, que es Bundibugyo. Exactamente. Bundibugyo, es algo correcto. Así. Esa es una variante nueva. Yo recuerdo, para que esto lo podamos empezar a poner en la mesa, doctor Gerardo López, alergólogo e infectólogo pediatra, y doctora Daniela González, médica cirujana. Yo me acuerdo, aquí yo llevo 26 años, ¿estamos? Haber dado la nota del brote del ébola, ¿ok? Y era horrible porque veíamos imágenes de gente que explotaba el cuerpo, si lo puedo poner en palabras muy sencillas. No eran llagas, no eran... explotaba el cuerpo. No tengo una manera radiofónica de poderlo poner en palabras más sencillas. Y eso conmocionó al mundo. Y se hablaba de África. Y solamente África, como con el COVID se habló solamente de China en su momento. La OMS tiene que declarar sí o sí un caso de emergencia. Sí, porque hay una terna mundialista y no hay de otra. ¿Ya hay ébola fuera de esa región en África hoy por hoy? No hay casos confirmados aún, hay casos sospechosos. Por ejemplo, en Brasil hay un caso sospechoso. Se está viendo la confirmación en estos días, la vamos a tener si sí o no, porque tiene síntomas parecidos. Entonces, de las Américas eso nos importa, ¿no? Porque fíjense, Estados Unidos destinó $80 millones para equipos de protección, vigilancia fronteriza y rastreo de contactos. Aquí viene una pregunta bien difícil, doctor Gerardo López. Me agarra el ébola. Toco madera. Sí. Me agarra el ébola. Yo viajo a Miami. No siento nada de que me agarra a que yo viaje y vea el partido. Me agarra casi de regreso. 21 días después se puede manifestar la enfermedad. Sí, pero en esa ventana de 21 días yo puedo andar a diestra y siniestra salivando por el mundo entero. ¿O cómo se prevé eso? Bueno, es muy importante considerar, muchas gracias, muy buenos días a todos. Realmente la infección por este agente que es el ébola es una infección que es catastrófica por las condiciones ambientales en donde se presenta. Es decir, para poder tener ébola necesitamos un elemento ambiental y un vector para poder transmitir este tipo de germen, que es ambiente selvático, la inhalación de estos elementos que se encuentran a través del ambiente, que son provenientes, incluso se menciona de murciélago, etcétera, que tienen que traer portar esos virus en las heces de esos animalitos, y por lo tanto las personas que están ahí tienen que respirarlo. Y además tener la susceptibilidad ambiental. Esto es muy importante porque la consideración selvática totalmente difiere a lo que nosotros podemos observar en zonas urbanas o suburbanas, como son las donde se van a desarrollar los eventos del mundial. Puede venir una persona infectada, eso sí, y necesita tener los síntomas presentes para poder transmitirlo. Es decir, ¿cuáles son? La infección respiratoria principalmente. Pero a ver, tener datos respiratorios como son,
por ejemplo, tos, tener la salida de secreciones a través de su vía respiratoria, de la boca, del moco. Eso lo puede transmitir. ¿Flemas? Flemas, sí. Pero eso se confunde con una gripe cualquiera. Por eso, pero no necesariamente en ébola. Ébola es necesario que se tenga que tener síntomas ya muy identificados, muy manifiestos, como son fiebre, como son la presencia de postración, de estado general muy decaído, la presencia de manifestaciones respiratorias muy intensas, para poder señalar que esta persona es infectante. Si no tiene esos síntomas, es muy poco probable que la persona pueda infectar a los demás. Eso es una característica muy peculiar de ébola, no como otro tipo de infecciones, como puede ser sarampión incluso, u otro tipo de infecciones. Ébola tiene que tener esas características clínicas. O sea, sí hay la primera fase, digamos que sí hay un síntoma muy parecido a una gripe común. Sí, ¿no? eso es lo que hace. Por eso es difícil detectarlo, porque hay fiebre intensa, fatiga, dolores corporales, malestar en general. Pero ahí todavía, pues hay dolor de cabeza, músculos, dolor de oídos, pero pues de ahí al ébola. Sí, es inespecífico. Tenemos que tener en cuenta siempre el contexto del paciente, que viene de un foco activo o que ha estado en una cadena de transmisión. Entonces, si no tenemos ese antecedente, no se va a sospechar ébola, evidentemente. Se sospecha cuando hay sangrado, perdónenme que lo ponga de esta manera, pero sangrado por todos los agujeros posibles que tengamos en el cuerpo. Ese ya eso es algo más de Hollywood. O sea, claro. Porque hay muchas películas como Outbreak y otras cosas en donde el paciente llora sangre. Sí podemos tener hemorragias porque las células diana del ébola son las células inmunitarias. Uh-huh. Entonces sí vamos a poder tener sangrado, pero vamos a tener úlceras, pero vamos a tener un cuadro, así como lo decía el doctor, más parecido a una infección respiratoria. Entonces, si no vamos a empezar con un sangrado así que estamos cubiertos de sangre, no. Ese es el problema para el diagnóstico. Es que, a ver, es que todo empieza por una gripe. Sí. Igual que influenza, COVID, sarampión. Ébola, sarampión, todo Así empieza igual. Así es. Creo que esta situación debemos de partir de un principio fundamental. ¿Cuáles son las de mayor posibilidad de infección? Podemos hablar de muchas enfermedades infecciosas que se transmiten en donde hay aglomeración de personas, donde hay eventos masivos, pero hay ciertas peculiaridades, sobre todo de capacidad de infectar y características de infectar de estos agentes. El más importante hoy por hoy, yo más que ébola y todos los médicos lo señalan y las autoridades sanitarias, es sarampión. Sarampión sigue siendo hoy por hoy el agente infeccioso más importante que debemos de considerar por dos razones. La primera, es un brote mundial. Y segundo, la cobertura vacunal que hay ahorita en nuestro país sigue todavía deficiente. Fíjense nada más, para poder transmitir sarampión, una persona puede contagiar a 12 o 18 personas que están alrededor de ella. Es decir, se eleva muchas veces la cantidad de personas enfermas si una persona viene con síntomas leves, y esos síntomas leves son simplemente un cuadro gripal. Entonces, para poder estar protegido de sarampión, yo necesito tener 2 aplicaciones de vacuna. Hoy por hoy, la primera aplicación de vacuna solamente se ha logrado en 95% de la población, pero para tener la protección suficiente, yo necesito una segunda dosis. ¿Saben cuánta porcentaje tenemos cobertura ahorita? Menos del 90% de la segunda dosis. Por lo tanto, esto es la posibilidad más alta de transmisión hacia nuestra población. Eso es lo que hay que considerar. Es que fíjense, cuando arrancó, el tema del sarampión empezó por allá del 2025. Estás hablando febrero del 25, más o menos. Bueno, de entonces a enero de este año, yo reporté en este micrófono, pues habrá 2,000 casos, 1,600 casos. Van más de 12,000. O sea, estamos a 2 de junio, van más de 12,000. Sí. Entonces, pues esto va increciendo, esto va creciendo, no va para atrás, va para adelante. Así es. Entonces, ¿qué es lo que nosotros
Fíjense, el otro día me pasó algo muy curioso en un aeropuerto, que lo comenté con Ricardo Castañeda. Él llevaba cubrebocas, yo no. Cuando pasa por los filtros, le dice la oficial de inmigración, oiga, qué bueno que trae su cubrebocas. Empiece a usarlo en los próximos 2-3 meses aquí en México. Así es. Porque no sabemos qué pasa con los aires acondicionados de los aviones, no sabemos en este intercambio de córrele de una sala a otra, en un aeropuerto. Ahora imagínese en un estadio. Todo esto la oficial que te pasa tus cosas por el arquito, le andaba diciendo toda esa información. Entonces póngaselo, no está de más. Cuando él me cuenta esta historia, yo volteo y hago un paneo al aeropuerto y eran 3 personas con cubrebocas. Ricardo Castañeda y 2 más. Todos los demás no estábamos con cubrebocas. ¿Tendremos que volver, Daniela González, doctora? Desde mi opinión, nunca lo debimos de quitar. O sea, que hayamos relajado las medidas después de COVID y se nos haya olvidado todo es lo que nos tiene aquí. Y también que no hubo una campaña de vacunación activa durante toda la pandemia contra todo, lo que también era importante porque estábamos muy concentrados en COVID y se olvidó todo lo demás. Entonces, ahorita el tema de sarampión no es de ahorita ni del 2025, viene desde muy atrás y todo el olvido que tiene este virus, ¿no? Entonces, nunca lo debimos de relajar las medidas de COVID-19, no, porque precisamente lo que estabas diciendo, Fernanda, es que se transmite de la misma manera y tiene los mismos síntomas. Entonces, nada más, no tienes que saber absolutamente nada de medicina, como para, me pongo un cubrebocas, me lavo las manos, traigo mi gel y tengo distanciamiento de las personas, para siempre. Fíjense, en Viva Aerobús, por ejemplo, hay un Viva Informa que dice, derivado de la disposición emitida por las autoridades sanitarias y migratorias del Gobierno de México, informamos que a partir de las 0 horas del 28 de mayo de este año, del 26, se implementa una restricción temporal de ingreso al país para pasajeros internacionales. ¿De dónde? O sea, quienes vengan de ahí, la medida tendrá una vigencia inicial de 60 días naturales y va a aplicar a pasajeros que hayan viajado durante los últimos 21 días a Uganda, República Democrática, Congo, Sudán, y si se van 60 días a guardar. Sí, algo de veras no cuadra en este tema. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué regreso tan turulata? El gobierno de la Ciudad de México invirtió 1,500 millones de pesos en pintar de morado la infraestructura urbana de la ciudad. ¿Estamos? Parte de los contratos que fueron asignados mediante adjudicación directa y otros por licitación pública. Y bueno, pues hay cuestionamientos de transparencia, sobre todo, ahí. 1,500 millones de pesos. ¿Estamos? Ok. Estoy con el doctor Gerardo López, alergólogo e infectólogo pediatra, y la doctora Daniela González, médica cirujana, hablando de los virus que podríamos importar por el Mundial. Ok, bien. Invirtieron 1,500 millones en poner los colores lila, ajolotes, morado y cuanta madre se les ocurrió. Y luego, destinado a reparar el error, el gobierno federal, el gobierno de la Ciudad de México, informa que invirtió 2,600 millones de pesos en, pues, va de nuez. Nos equivocamos. Hay que repintarlo de amarillo. Estás hablando de 2,600 más 1,500. Estás hablando de más de 4,000 millones. ¿Por qué no está esto invertido en la salud de los mexicanos? Así es. Esa es la pregunta. Y si en pintura. Es ofensivo. Muy ofensivo. Cómo tiran el dinero y cómo gastan el dinero verdaderamente a diestra y siniestra. Son macabros. Son macabros. Venimos de decir en este micrófono constante y sonante, viene un mundial,
nada más en Ciudad de México vamos a tener 5.5 millones de visitantes. El doctor Gerardo López dice, no tenemos el segundo esquema de vacunación con el sarampión completo. Así es. La segunda dosis. La doctora Daniela González dice, Fernanda, esto está muy delicado, fíjate, porque de veras que no hay manera. Correcto. 4,000 millones de pesos tirados a la basura en pintura y no en salud. A 9 días del arranque de la Copa del Mundo de Fútbol en México, ¿qué medidas sanitarias crees que faltan? Yo platico la de los aeropuertos, que eso es lo que visito todas las semanas. ¿Tú dónde ves el problema más grave, Daniela González, doctora? En el presupuesto, evidentemente. O sea, el problema más grave, como lo estás diciendo, es el presupuesto que se va a otras cosas en donde podría estar reenfocado a salud, a establecer cercos epidemiológicos, a establecer medidas de prevención, a revisar las personas que vienen de otros lugares, no nada más por ébola, sino por todos los temas que hemos tocado. Y obviamente para campañas de vacunación masivas. ¿Te imaginas que fuéramos sede que dijera, bienvenido a México, vacúnate contra sarampión, aquí está la información, todo eso? Estaría más padre eso que los ajolotes y la pintura. Queda claro. Entonces, eso, y hacer campañas de necesitamos traer de vuelta las medidas de COVID-19 que se nos olvidaron a todos. No nada más por el ébola, sino por todo lo demás. Nos va a beneficiar a la larga. ¿A ti qué te preocupa más, doctor Gerardo López? Hay un concepto en medicina que lo conocemos desde que somos estudiantes. El concepto es promoción de la salud. La promoción de la salud es la educación que se le tiene que dar a la población para poder prevenir efectivamente todo tipo de enfermedades, no nada más las infecciosas. Yo no he escuchado desde que se empezó a dar toda la promoción del Mundial un solo spot que nos diga, como dice la doctora, reanuden las medidas que hemos aprendido durante la pandemia de COVID. Lávense las manos, pónganse cubrebocas en zonas donde hay conglomeración, utilicen el distanciamiento social, etcétera. No están en ningún momento educando. La protección específica son las vacunas y esto es fundamental. No estamos recibiendo ahorita una campaña. Influenza es casi perenne, por decirlo de esta manera. Aunque se dice que es influenza estacional, sí, pero hay casos de influenza durante todo el año. Debería de haber una campaña masiva de influenza en este momento. Debería de revacunarse contra COVID, porque hay cepas incluso, o variantes, mejor dicho, de COVID que están apareciendo. Nosotros no tenemos una aplicación de COVID-19 con la variante nueva. Entonces, esto es muy importante también considerarlo. La aplicación contra vacuna de sarampión ya lo señalamos, pero además hay otro tipo de agentes infecciosos. No hay una cultura sobre los virus que atacan al nivel intestinal. Las diarreas del viajero son extremadamente frecuentes. Ahorita acabo de atender varios pacientes con diarrea, mexicanos, y que somos súper resistentes para todo lo que sea comer. Imagínense los extranjeros que van a venir. O sea, tu consultorio se está presentando gente con diarrea. Desde luego, diarrea infecciosa y diarrea por intoxicación alimentaria, por la temperatura tan alta. ¿Mariscos? ¿Carne? Desde luego, el marisco ahorita es la parte fundamental. Hay un incremento general. Entonces, no hay una cultura de educación de preparación de alimentos. Entonces, creo que todas estas condiciones de educación a la población, tanto la que prepara como la que consume, no hay nada. Y yo no sé qué va a pasar ahorita con la población que viene. Está controlado el manejo, el expendio de los alimentos, del agua. Nuestra agua potable en la Ciudad de México no es necesariamente potable, entonces tenemos que comprar botes o botellas de agua. Entonces esto está generando una situación grave. Pero también otra cosa, Fernanda, y esto nadie lo ha tomado en cuenta: la contaminación, cambio climático. Todos los elementos que estamos respirando nos generan inflamación, es decir, heridas en nuestra vía respiratoria y vía digestiva. Eso es como tener una herida abierta. Cualquier bicho que entre nos va a hacer daño. Entonces, por favor, creo que no estamos ni siquiera percibiendo que este es un elemento grave que nos puede predisponer a cualquier tipo de bicho. Llámese sarampión, sincicial respiratorio, tuberculosis, hepatitis B, chikungunya, rabia. México es endémico de Zika. tuberculosis. Así es.
y nadie lo Y hay sabe. países que vienen que son endémicos de tuberculosis, Así mismo es. Sudáfrica. Sudáfrica trae endemia de tuberculosis, de resistencia a los antibióticos. Dice Arturo Reyes de Ciudad de México, fíjate, Ferre, ahorita que te escuchaba, yo sí voy a ir a un par de partidos, voy a usar cubrebocas, a mí no me había caído el 20, Fer. No quiero imaginar la cantidad de bichos cuando todos estemos gritando. Miren, a ver, aquí es tiene dos rumbos. Uno, ¿cómo nos mantenemos nosotros saludables? Si tenemos la triple viral, si nos alimentamos bien, si, digamos, tratamos en la medida de lo posible que nuestras defensas estén en su lugar para que no nos ataque cualquier cosa. ¿Cómo estamos de ese lado? Pues definitivamente la cobertura vacunal, ya lo hemos señalado en otras ocasiones, estamos deficientes, estamos intentando recuperar la cobertura de más del 95% que se tenía antes de la pandemia. Después de la pandemia esto cayó hasta hasta el 60%, por lo tanto estamos susceptibles de cualquier tipo de bichos. Y esto desgraciadamente a quién afecta, niños y personas susceptibles, 60 o 70% de los mexicanos somos obesos con sobrepeso. Eso nos genera cualquier tipo de infección cualquiera. Y además la presencia de condiciones, por ejemplo, diabetes, que son el 25% de la población en México. Esto es grave. Estamos ante una situación igualmente lábil. Y esto nos debe de preocupar. No que estoy dando un dato de alarma, simplemente tenemos que tomar conciencia de lo que puede pasar. Yo les diría desde esta trinchera, sean más higiénicos. Sí, completamente de acuerdo. Lávense más las manos. Si estornudan, tápense. Si sacan mocos, pues tiren su papelito en la basura. O sea, si viajan en un avión, pues pónganse su cubrebocas. No saludes de mano a todo el mundo, ponte la manita en el corazón y dile muy buenas tardes. Sí. O sea, arigato gozaimashita. O sea, es decir, sí de veras seamos más higiénicos, nada más. Y más conscientes del otro. Claro, y pasémosla bien. Sí. Pasémosla bien en un mundial, gocémoslo. Es una maravilla que nuestro país sea sede de una terna mundialista tan importante. Hay que ver la parte positiva, pero también hay que ver que esté en nosotros. El virus anda allá afuera. Virus, bacterias y hongos andan allá afuera. Mientras nosotros tengamos nuestros esquemas de vacunación, tengamos nuestros consumo de vitamina, de buena alimentación, pues, ¿qué más nos puede dar? Pues el hecho es también cultural y de hábitos. Más higiene. El exceso de consumo de alcohol nos debilita también. El exceso y hay otro tipo de condiciones, como son las adicciones, el vapeo incluso, no quiero entrar en polémica, pero el vapeo genera alteraciones en la vía respiratoria. Entonces, somos sujetos a cualquier tipo de agente infeccioso por nuestros hábitos y por el ambiente. Y esto, desgraciadamente, sumado a la carencia de protección específica como es la falta de vacunación. Y la ignorancia. Así es. Pues, con eso. Doctor Gerardo López, alergólogo e infectólogo pediatra, ¿dónde podemos consultarte? En asistencia pediátrica integral, estoy a sus órdenes, tanto por internet como por consulta directa. Doctora Daniela González, médica cirujana, ¿dónde podemos? Estoy en TikTok como @tu médico de cabecera y Qué bien. en Instagram como doctora González Torres.